En este incomprensible comienzo del siglo XXI, escribir un poema de las características de esta sinfonía gualeya es un gran desafío. Imaginar un lector que rompa el estado de zapping en el que vivimos, de lecturas de títulos y bajadas, de narrativa hiperbreve, de síntesis. Héctor Izaguirre nos presenta un minucioso y profundo trabajo. Un extenso poema donde se conjugan varios tópicos, génesis, mito, antología, y donde el autor conjuga aquí al poeta, al ensayista y al docente. Poesía, ensayo poético, recreación y actualización mítica. Una antología de los poetas entrerrianos que le cantaron al Gualeguay y aquellos que quiso el autor que estén cantándole al río y, por qué no, un juego. Izaguirre sabe que el Gualeguay es un río a medias, a la mitad, en mitad, un río entre ríos, que abraza o desabraza. Por eso hace de este río, que tiene del felino su rugido y tanto vocerío, el cauce de un nuevo río, el del latido. Digo esta antologada pieza de orfebrería, esta forma de conocimiento que luminosamente nos permite llegar a su etimología. ¿Qué agua? ¿Cuánta agua? Felizmente. Una sinfonía es una obra para orquesta. Un poema narrativo es aquel que cuenta una historia, digo las baladas, los idilios, las églogas, los poemas épicos. En la poesía tradicional, la voz que escuchamos es la de un solo personaje, la del poeta. Pero cuando ese personaje actúa como narrador, pueden aparecer otras voces, o sea, otros personajes que se involucran con la historia, y es lo que ocurre con este trabajo de Izaguirre. Por eso calificamos al texto de poesía-ensayo, calificación que coincide con la definición que le da Eugenio Dor de poetización de un saber. El agua, dice en comunión la Wicca, nos reúne, nos aglutina también en torno al Gualeguay, a ese río del medio que en cierta medida nos separa, pero debajo del cual se extiende la argamasa primigenia que nos congrega, fundidos en esa emoción conjunta que nos sostiene en la palabra de la entrerrianía. Porque en definitiva somos una parte esencial de esa geometría de las voces y de la vida que ha construido esta urdimbre feliz de los encuentros de la Sinfonía Gualeya. Sobre las imágenes de este poema germinan consonantes, florecen vocales, consolidándose en palabras, y por ellas viajan nuestros sueños y nuestros asombros, nuestros miedos, el espanto, la desilusión, las esperanzas. Corrían los 60 y con eso digo todo. ¿O no? El día en que entramos al profesorado, sentimos que llegábamos al Parnaso, que las musas eran nuestras esclavas y que el Olimpo nos esperaba. Pavada de sensación. Roberto Parodi recitaba el Cid en castellano antiguo, con voz sonora y aterciopelada, y a nosotros nos parecía Charlton Heston, o un héroe de las novelas de Corintellado que leíamos a la siesta y sin confesarlo, porque ser romanticonas en esas etapas académicas ya era un bajón. Miguelito Rodríguez nos daba latín y no entendíamos nada de nada, pero repetíamos como si supiéramos. Y encima había cada verbo, mi Dios. Pecábamos, pero era en pos de la ciencia, claro, al declinar con cierta vergüenza aquello de
puto, putas, putare, putagui, putatum. Vaya manera que tenían los romanos de nombrar al verbo pensar. Mas Ramón en Historia del Arte nos enloquecía con los egipcios y con Akenatón monoteísta recitando versos a Nefertiti en el palacio de Tele Lamarna a la caída del sol. Era tanta la pasión que ponía en sus clases que a veces hasta nos sentíamos Sir Flinders Petrie peregrinando en la búsqueda de tesoros. Bueno, esto de un santiamén me saltó en homenaje al querido amigo después de la lectura que hice exactamente el 24 de julio, cuando me llegó, según lo contaré. En pleno bicentenario me llegó vía postal la Sinfonía Gualeya como una fugaz estrella del cielo tradicional. Tomé el envío en mis manos como si fuera un CD y era todo un libro en verso sobre el fluvial universo donde viven los tahués. Apenas salió del sobre, vi tu nombre en el portal y vasco en R o en IRRE, Héctor César Izaguirre, eres vasco y nacional. Me enganché con la lectura y coloqué en mi chalana cada remo en su tolete y me largué como un cohete por la campiña entrerriana. No voy a hablar, simplemente decirles que efectivamente Sinfonía Gualeya es un disparate, porque escribir a mi edad un poema de 81 páginas suena más a cosa de loco que a de poeta, ¿no es cierto? Yo lamento de que ustedes se enteren ahora de esta situación, después de haber venido con tanto frío, pero es así. Lo único que quiero rescatar es que muchas veces se dijo que el guaraní no tenía religión. Lo que no tenía era imprudencia de dar a conocer al blanco su fe. Cadogan, el investigador, consiguió limar esas distancias y gracias a él sabemos de una profunda religiosidad como tal vez pocas veces se da en los pueblos llamados primitivos. Eso quise rescatar, que se supiera la profundidad del pensamiento de Ñamandú, que crea las palabras antes que las cosas, sin decir que en el principio fue el verbo, con una presencia tremenda en la que también tiene su diluvio y la destrucción de ese mundo pecaminoso. Y no es occidentalización de su texto, porque la tribu que lo conservó fue justamente una tribu que habitualmente el jesuita no pudo alcanzar.